Amigos y amigas, hermanos y hermanas, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estéis escuchando. Bienvenido a la meditación de una lección más de la escuela sabática. Lección de esta semana, la conversión de Pablo. Nuestro versículo de memoria se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta semana estudiamos la historia de Pablo, desde que él era Saulo de Tarso. La importancia de la historia de Pablo no está tanto en la persecución que él hizo a los primeros cristianos, sino en la conversión que él tuvo, en lo que llegó a ser después que se encontró con Cristo Jesús en persona. La lección dice que de entre los perseguidores más amargos e implacables de la Iglesia de Cristo surgió el mejor defensor y el heraldo más exitoso del Evangelio. Veamos qué nos dice al respecto el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. La lección nos dice que Pablo era alumno de Gamaliel, por lo tanto era estrictamente ortodoxo. En otras palabras, era celoso con lo que creía. Y él mismo lo dijo después en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 9. Él aclara que creía que estaba haciendo lo correcto. Su error fue llegar al extremo del fanatismo. Muchas veces en nuestras iglesias nosotros también estamos yendo por el mismo camino. En nuestro afán, en nuestro celo por cumplir fielmente la palabra de Dios, a veces caemos en el error del fanatismo. Debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y hablamos con nuestros hermanos y con aquellos que no conocen o están conociendo de la palabra de Dios. Como Pablo era también fariseo al mismo tiempo, no le fue difícil obtener un permiso especial para ir a buscar a los cristianos que se encontraban en Damasco. Es así que, llevando un permiso, se dirige a la ciudad de Damasco, donde tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice al respecto el libro de Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En los tiempos de Pablo y los apóstoles, el Señor Jesucristo y nuestro Dios ya no se comunicaba con la humanidad a través de los profetas, pero hizo una excepción especial con Pablo cuando lo encontró en Damasco y le habló cara a cara, allí donde le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo vio la gloria divina del Señor Jesús resucitado, y por eso él quedó ciego en aquel momento. Y aunque Pablo creía ciegamente que al atacar a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los cristianos, él estaba haciendo la obra de Dios, fue grande su consternación al darse cuenta de que estaba haciendo todo lo contrario, de que estaba persiguiendo a Jesucristo de Nazaret. En estas circunstancias, Cristo lo tomó y lo convirtió, porque para Dios no hay nada imposible. Una persona puede estar completamente perdida para el ojo humano, pero para Dios no hay nada imposible. Nadie ha ido tan lejos de la presencia de Dios que no pueda regresar a Él. Una evidencia de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios para Saulo se encuentra en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Saulo se encontró con nuestro Señor Jesucristo y habló con él, Saulo inmediatamente se dio cuenta de que estaba equivocado y que tenía que hacer algo. Entonces le preguntó a Jesucristo: ¿qué quieres que haga, Señor? Con esto, Saulo demostraba que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Con esto,
Pablo expresó su voluntad incondicional de dejar que Jesús guiara su vida de allí en adelante. Entonces Dios le pidió a Ananías que fuera a donde se encontraba Saulo de Tarso, que luego sería Pablo, para que le devolviera la vista. Ananías, por supuesto, tenía temor, tenía miedo, porque conocía lo que Pablo había estado haciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo le explicó que Dios lo había apartado para su obra. De esta manera es que Ananías se dirige a la casa de Saulo, donde milagrosamente y por el poder de nuestro Señor Jesucristo hace que Saulo recobre la vista. Y a través de este milagro, Ananías confirmó que Saulo había recibido el llamado del Señor Jesús para ser partícipe de la predicación de su santo evangelio. De esta manera inicia el ministerio de Pablo, como vamos a ver ahora en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Después de que Saulo fuera convertido en Pablo por la gracia del Señor Jesucristo, empezó su ministerio en Damasco, a donde había llegado precisamente para perseguir a los nuevos cristianos. La lección nos dice que Pablo sabía desde el principio que enfrentaría múltiples desafíos, pero nada sacudió ni su fe ni su sentido del deber. No obstante, las dificultades y las pruebas que enfrentó prácticamente a cada paso de su nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, después de haber estado predicando en la iglesia de Damasco acerca del Jesucristo resucitado durante cierto tiempo, regresó a Jerusalén. Veamos lo que sucedió en aquel entonces, según el libro de Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, no todo le fue bien. Es más, muchos creyentes desconfiaban de él, le tenían miedo, y mientras más Pablo se esforzaba, más miedo acarreaba. Pero Pablo nunca vaciló en sus esfuerzos por demostrar que era un hombre totalmente cambiado por el poder del Señor Jesucristo. Poco a poco fue ganándose la confianza y la admiración de los creyentes de Jerusalén, quienes se maravillaban por lo que Dios había hecho con Pablo, y poco a poco se dieron cuenta de que Pablo era sincero en sus palabras. Aunque nunca desapareció por completo la desconfianza que sentían hacia Pablo, pero ya lo aceptaron como apóstol del Señor Jesucristo. La lección de esta semana nos habla de puntos importantes que tenemos que recordar siempre. Primero, que nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar a los brazos del Señor Jesucristo. Segundo, que nosotros como creyentes, hijos de Dios, no debemos de subestimar el poder transformador de Dios. Tal vez para nosotros una persona ya no tenga solución, ya esté perdida, pero Dios puede convertir, así como convirtió a Pablo, de ser el más obstinado perseguidor a ser un evangelista predicador de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, que estuvo incluso dispuesto a defender con su vida las verdades que Pablo había descubierto y conocía desde que se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor te llama hoy. Ven a Él tal como estás. Si de repente en estos momentos sientes que no eres digno de las misericordias del Señor Jesucristo, tengo una noticia para ti. Dios no hace acepción de personas. Dios te recibe tal y como estás. Ven a Él. Y si conoces a alguien que está en esa situación, dile que el Señor lo ama, que el Señor lo recibe y puede transformar y convertirlo, así como transformó y convirtió a Pablo. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén.